Bueno, jóvenes, continuamos con la siguiente temática, que es la depreciación. Entiéndese como depreciación la pérdida de valor o el deterioro que tiene un bien por su uso. Entonces, la depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce contablemente el desgaste o pérdida de valor que está sufriendo un bien o un activo por el transcurrir de los tiempos. Entonces, nosotros cuando compramos un bien, tiene un valor determinado y con el transcurrir de los tiempos por su uso, ese valor va decayendo o va perdiendo valor. No es lo mismo un carro 0 kilómetros que un carro con 3 4 años de uso. No es lo mismo un computador recién sacado de la empresa que un computador con un mes de comprado. No es lo mismo una casa que uno compra, que una casa sin hacerle ninguna clase de mantenimiento ni nada, con el transcurrir del tiempo, cuánto nos va a costar esa casa. Entonces, la depreciación es eso. Yo creo que esta figura nos ilustra mucho. Es la pérdida de valor. Entonces, debemos nosotros reconocerlo contablemente. Entonces, es reconocer como un gasto ese menor valor que tiene el bien. En caso de una edificación, yo la compro hoy y al mes siguiente, si la voy a vender, no me van a dar el mismo valor. Entonces, esa pérdida de valor yo la debo contabilizar, reconociendo como un gasto y disminuyendo el valor del bien en sí. Ese proceso se conoce como depreciación y son aplicables a los activos fijos, a excepción de el terreno. Los terrenos, lo que conocimos nosotros por acá como el suelo, lo que está debajo del piso, el terreno sí no es depreciable. Los demás activos fijos son depreciables. ¿Ves? La depreciación es ese mecanismo mediante el cual vamos a calcular esa pérdida de valor para poderla contabilizar. Entonces, para eso tenemos o existen varios métodos para calcular la depreciación. Varios métodos que existen para calcular la depreciación. Entre esos tenemos el método de línea recta, el método de unidades productivas, el método creciente y el método decreciente. El método creciente y el método decreciente. Entonces, vamos a analizar un poco cada uno y vamos a tratar de hacer unos ejercicios. Por favor, si hay alguna pregunta, alguna duda, en cada uno de los métodos los vamos realizando. Es muy importante esta parte. Entonces, tenemos el método de línea recta. Es el método más utilizado en la actualidad y en todos los tiempos. También se conoce como método lineal y está basado en determinar el gasto por depreciación en un periodo fijo a lo largo de la vida útil del tiempo. Entonces, el activo va a tener una vida útil de determinado tiempo, 5, 10, 15, 20 años, dependiendo del activo y dependiendo del uso que se le dé. Entonces, la depreciación por línea recta es ir disminuyendo en ese número de años que lo voy a depreciar un valor constante. Quiere decir que si yo tengo un activo que me vale 100 pesos y su vida útil va a ser de 10 años, yo anualmente tendré que depreciar o disminuir su valor por 10 pesos. Entonces, existe una fórmula que desde el punto de vista contable se dice que la depreciación por línea recta es igual el valor bruto o lo que me costó a mí el bien, el valor del bien, menos el valor residual. Si lo tenemos, el valor residual es el valor residual es el valor por el cual yo espero liquidar el bien al terminar su vida útil. Continúo con el ejemplo. Yo tengo el bien que me cuesta 100 pesos. Tiene una vida útil de 10 años. Pero al terminar el año 10, cuando ya culmine, que está totalmente depreciado, yo considero que ese activo depreciado, ya bastante desgastado, tiene un valor.
Entonces, ese es el valor residual, el valor que quedaría después de haber usado el activo. Entonces, ese valor se debe calcular atendiendo unas circunstancias técnicas. Y la vida útil le dije que es el periodo de tiempo durante el cual se va a utilizar el bien. Entonces, ¿preguntas hasta ahí? Profe, a mí todavía no me queda claro es lo del valor residual, porque Bueno, yo miré las diapositivas y en todos aparece 10.000 en valor residual. ok. Sí, el valor residual es como el valor que va a terminar el bien al terminar su vida útil. Hagamos un ejemplo con un vehículo. Usted compra un vehículo en 100 pesos. Tiene una vida útil de 10 años, por decir algo. Entonces, usted ese vehículo lo va a depreciar en 10 años, pero a los 10 años usted todavía tiene el vehículo. Y ese vehículo todavía tiene un valor en el mercado porque usted lo puede vender para repuesto, lo puede vender como chatarra, como pesado. Entonces, ese valor residual era lo que se conocía antes como valor de salvamento. Es lo que usted puede salvar de ese bien, porque contablemente tiene un valor y usted lo va a ir depreciando, va a ir consumiendo el bien, pero físicamente el bien todavía existe y ese bien va a tener un valor en el mercado. Entonces, ese valor es un estimativo, se le debe dar atendiendo unas situaciones técnicas. En los ejercicios trabajamos con los mismos valores, únicamente cambiamos o la variante fue con relación a el tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos como valor residual. Si usted compra un carro y ese carro al terminar de depreciarse, usted considera con unos técnicos ese valor va a tener 10 pesos, entonces mi valor residual serían de 10 pesos. Lo que yo espero, o de salvamento, lo que yo espero liquidar el bien al finalizar o al terminar su vida útil. Profe, pero ese valor residual, ¿cómo lo saca uno? O sea, ¿cómo identifico o eso lo pone uno? Por eso lo debe hacer técnicamente. No hay una fórmula para sacarlo. Se debe, teniendo los antecedentes, se debe mirar y se debe analizar cuál es el valor residual del bien. O sea, hagamos el ejemplo del carro. Usted compra un carro que vale 100 millones de pesos y lo va a utilizar durante 10 años. Uno más o menos debe calcular, o la empresa debe calcular cuánto va a costar en el mercado ese carro en 10 años. Ese va a ser mi valor residual. O sea, Ah, ok, ok. la empresa lo establece él mismo, pero atendiendo unas variantes. O sea, no va a colocar 95 millones de pesos porque sabemos que no es real, ni va a colocar 1 millón de pesos porque por muy deteriorado que esté el vehículo, siempre va a tener una vida, va a tener un valor residual o va a tener un valor de salvamento. Entonces, se debe hacer un procedimiento técnico, mirar los carros, la marca, mirando el modelo, mirando la tecnología, mirando la maquinaria, mirando una serie de características que se deben de tener en cuenta. Acá nosotros cuando tengamos el valor residual o un ejercicio le vamos a dar el valor residual. Si no colocamos es porque no tienen, o sea, ese bien se va a depreciar en un 100%. Al terminar va a quedar costando cero. ¿Ok? Cuando no tengamos, si nos dan el valor residual, es el valor que nos va a quedar en nuestra contabilidad costando ese bien. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? De igual manera se determina la vida útil del producto, así como el valor residual. Ya voy para allá. La vida útil también tiene que atender unas características. Están dentro de esta diapositiva. Si quieres la determinamos más adelante para no saltarnos algunos pasos. Pero también tiene que ver en unas condiciones ciertas. Listo, listo. Acá tenemos un ejemplo. Digamos que tenemos una información de un activo. No nos dice qué clase de activo. Únicamente nos dice que el activo costó 70 millones de pesos. Y se va a utilizar durante 5 años. O sea, su vida útil, él va a estar prestando un servicio durante 5 años. Y su valor residual es de 10.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que al terminar el 5.º año, este activo debe quedar costando contablemente 10.000 pesos. O sea que durante los 5 años yo debo agotarme ¿cuánto? 60.000 pesos. Entonces,
Este es el valor del activo, mi costo histórico, el costo del activo. Este es el tiempo que lo voy a utilizar y al terminar ese ciclo de vida útil, esto es lo que me debe quedar costando el vehículo o el activo, 10 millones de pesos. Entonces tenemos, ¿sí? Una pregunta. Dígame. Pero ¿de dónde, o sea, de qué base partimos para sacar ese valor residual? Porque usted por lo menos ahí coloca que el valor residual es de 10.000 pesos y el costo inicial fue de 70.000. O sea, se está sacando más del 80%, diría yo, del 70%. O sea, ¿en qué nos basamos para sacar ese valor residual? ¿A qué porcentaje? Exactamente el 13%. ¿O en qué fórmula, profe? Ok, les acabo de decir que no existe una fórmula. Hay que hacer un análisis técnico. O sea, no existe. Puede que el bien no va a tener valor residual. Puede tener 10 millones, puede tener 40 millones, 50 millones. Se debe hacer un análisis técnico del bien. O sea, no existe una fórmula en sí. Yo debo... ¿Lo aprende uno o cómo se haría ahí para saber cómo se hace el análisis? No te entiendo. Profe, yo análisis. digo algo. El valor residual, un ejemplo. Yo tengo una buceta que me costó 300 millones de pesos. Sí, y señor. mi funcionamiento en la empresa nada más puede trabajar 5 años. Okay. El valor residual, estimatizando a futuro en esos 5 años, yo lo puedo vender, yo pongo, bueno, por más 30 millones de pesos la vendo. O sea, ese es un valor residual, ¿verdad? Ese es el valor que usted espera que el bien cueste, 30 millones de pesos. Claro, que yo digo, ya después del uso que le doy, el valor residual se lo pongo en 30 millones de pesos. Exactamente. Usted espera que cuando después de los 5 años que ya la compañía no va a permitir que siga trabajando, usted espera que por lo mínimo le den esos 30 millones de pesos. En su contabilidad va a quedar al terminar el 5.º año costando ese activo 30 millones de pesos. O sea, es un valor estimado, no es un valor ni es una camisa de fuerza, pero sí deben observarse algunas características técnicas, como tú lo dices, una buceta que vale 300 millones y de acuerdo a una buceta que está hoy de 5 años de antigüedad, trabajando todos los días, tantos turnos, vale en el mercado 30, 35 millones de pesos. O sea, la empresa debe establecer unas políticas para mirar... Eso lo haría uno basándose. ¿Cómo? ¿No escuché? Profe, ¿Sí? eso lo haría uno Jairo, no te entiendo. Si quieres, escribe. no sé qué en el estado del vehículo. Amigo, escribe. Eso lo haría uno. No sé, Jairo, en el si estado quieres, profe, él dice que... Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Te escucho? Él dice que si eso se hace basado en el estado del vehículo. Se hacen las condiciones técnicas de cada uno de los bienes, sea un vehículo, sea una propiedad, planta y equipo, sea una maquinaria, sea un computador, o sea, uno lo debe determinar al inicio de la vida útil. O sea, cuando yo compro el bien, yo sé más o menos, o debo de tener una empresa, un estimado de cuánto me va a demorar o cuándo voy a utilizar ese bien. Y también debo calcular cuánto es mi valor residual. Muchas veces el valor residual es 0. Tanto es que antes de que existieran las normas internacionales de contabilidad, en Colombia el valor, allá se llamaba era valor de salvamento, no residual, valor de salvamento, la mayoría de la empresa o era un peso o era 0. El bien no, yo lo voy a depreciar todo. Cuando se determine, el bien me va a costar un peso. ¿No? Yo en los 5 años me iba a gastar el bien completo. Pero después cuando vean derecho tributario van a tener en cuenta unas opciones ahí que tienen impacto. Entonces, señores, eso, el valor residual es el valor que yo estimo o proyecto que va a costar el bien al finalizar ese ciclo contable. ¿Quién lo hace? La misma compañía. Hay unas guías, antes se utilizaban, cuando miramos vida útil, miramos eso de los tiempos, pero el valor residual es eso, lo que yo espero que cueste mi bien al finalizar cierto determinado periodo de tiempo, no es más.
Entonces, ¿cuál va a ser el valor residual? La compañía deberá analizar. No va a colocar una buceta que costaba 300 millones y en los 5 años me va a costar 280 millones de pesos. O me va a costar 1 millón de pesos, donde yo sé que mínimo voy a venderla por kilo y me van a dar 5 millones de pesos. Por muy malas condiciones la voy a poder vender en chatarra. No voy a poner 500.000 pesos como valor residual. Entonces, se le debe hacer un análisis bastante técnico, bastante juicioso y mirar varias variantes. Y lo determina la compañía. ¿Ok? Entonces, continuamos. La depreciación anual se calcula el costo histórico o los 70.000 pesos que me costó el bien, menos los 10.000 que es el valor residual o el valor de salvamento entre la vida útil que nos dice que está en 5 años. Entonces, este activo se va a depreciar 70 menos 10, 60.000 entre 5. Eso nos da que anualmente yo debo depreciar 12.000 pesos o 12 millones de pesos. Digamos que este es el activo. Entonces, este activo todos los años va a perder su valor en 12 millones de pesos. 12 millones el primer año, 12 millones el segundo, 12 el 13, el tercero, 12 el cuarto y el último año 12 millones de pesos. Cuando el activo esté en estas condiciones, tengo que mi activo me vale 10.000 pesos. Aquí me vale 70.000, aquí me vale 10.000 pesos. Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio. Los 70.000 pesos es el valor del bien el de compra y los 10.000 es el valor residual. Y los 12.000 pesos es el valor que debo ir desgastando o que debo ir consumiendo el bien. Lo debo llevar como un gasto. Entonces la depreciación la puedo calcular anual o mensual. Entonces si es anual son 12.000. Si es mensual lo que hago es dividirlo entre 2. ¿Claro eso ahí? ¿O alguna otra duda? Entonces, señores, como la depreciación es una transacción que está realizando la empresa, es una operación que está realizando durante el cual se está realizando. Primero, estoy incurriendo en un gasto, estoy registrando un gasto. Y segundo, estoy un menor valor del activo. ¿Qué debo hacer? Debo hacer un registro contable. Y lo debo hacer de la siguiente manera. Aquí estoy haciendo el registro mensual, la depreciación mensual, la estoy calculando en este registro contable. Entonces, la cuenta de gastos se va a utilizar en la 5160, conocida como depreciación, por los 1.000 pesos en el debe. Y la subcuenta voy a colocar dependiendo la clase de activo que sea. Propiedad, planta y equipo, equipo de oficina, maquinaria, edificaciones. Cada uno tiene una subcuenta, lo voy a colocar. En la cuenta va depreciaciones, 1.000 pesos. En el parcial va la 5160 con un auxiliar por los 1.000 pesos. Y en el crédito va la cuenta 1592 depreciación acumulada en el crédito. Y lo mismo el auxiliar, la cuenta del activo. Ojo, señores, y tienen que tener en cuenta que la 1592 es una cuenta de activo, pero es una cuenta de activo con naturaleza crédito, porque lo que busca esta cuenta es tener un menor valor de mis activos. Yo el activo cuando lo compré costaba 70, lo tengo ya contabilizado en mi 1525, en mi 1516, no sé. Entonces, como yo lo que quiero es disminuir el valor, le hago un registro crédito. Cuando yo vaya a hacer la sumatoria de mis activos, voy a tener un valor que restarle a mis activos. Entonces, por eso la cuenta Profe, 1592 es de naturaleza crédito. Dígame. o sea que la depreciación es el único activo, es el único activo que se resta. Sí, señor. Depreciación acumulada, ojo. La Depreciación 1592. acumulada. Sí, o sea, ojo que Ese las es el dos único son... activo que se resta. Sí, es una cuenta de activo que es de naturaleza crédito. O sea, va a disminuir. Porque la otra es que yo venda el activo, que ahí también la debo restar. Pero en condiciones normales, la única cuenta es la 1592 con la que yo
hago su registro en la parte crédito. Entonces, ojo señores que tienen nombres muy parecidos. La 5160, que es depreciación, es un gasto, su movimiento es débito. Y la 1592, que es depreciación acumulada, es un menor valor del activo. Su movimiento es crédito. Ojo, como lo que estoy haciendo aquí es registrando en la 1592 un menor valor del activo, por eso su movimiento va en la parte crédito. Va como un menor valor de mi propiedad, planta y equipo, de mi activo en este caso. ¿Queda claro cómo se debe registrar? 5160 el valor del gasto, 1592 el menor valor del activo. Eso lo debo hacer mensualmente, porque me dice que el activo se va a depreciar 1000 pesos todos los meses. Entonces, yo debo hacer todos los meses un ajuste que dieron en la clase pasada por concepto de depreciación. Señores, acá está un poco más claro con relación a las cuentas T. Este es mi 1524, aquí escogí un activo, vale 70 millones de pesos. Mensualmente yo tengo que registrar la depreciación, o sea, registro en la 5160 1000 millones o 1000 pesos contra la 1592 1000 pesos. Al mes siguiente hago la misma operación, al tercer mes vuelvo hago lo mismo y al cuarto mes hago lo mismo. Entonces, todos los meses hago un registro de 1000 pesos en el gasto y 1000 pesos en el menor valor. Cuando yo vaya a revisar o vaya a hacer un estado de situación financiera, ¿cuánto vale mi activo? Mi activo vale 70 millones menos los 4 millones de depreciación. O sea, el valor en el libro de ese activo va a ser 66 millones de pesos. Le debo colocar activo 70 millones, depreciación acumulada en negativo 4 millones de pesos, para un total de 66 millones de pesos. ¿Preguntas? Profe, todo bien. Todo bien, seguimos. Profe, Sí, dígame, usted Marta. tiene registrado cada año de depreciación, ¿cierto? Cada mes. Acuérdate que los 1000 Cada pesos mes. es mensual. Míralo acá. Bueno, en el ejercicio usted colocó que se hace la depreciación a 45 años. O sea, ¿cuántos registros tenemos que hacerle ahí? Depende cuándo lo va a hacer. Si estás contabilizando un mes, un solo registro. Si está contabilizando un año. O sea, esto lo hice yo a manera de ejemplo. Si la depreciación Por eso. si la depreciación está a 45 años, usted los 45 años le van a servir es aquí, para la vida útil. Los 70.000 no lo va a dividir entre 5, sino entre 45. Pero el registro base mensual debe ser un solo registro. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta? Por eso era lo que quería saber. Usted nada más puede hacer un solo registro. Exactamente, porque dice que es de un mes. Vamos a hacerlo en el... ¿Te hace referencia al ejercicio que está montado en Classroom? ¿Marta? Sí, profe, sí. Ok. Ahí está en Classroom. Si analizas ahí, nos dice que vamos a calcular las depreciaciones del mes de abril, si no estoy mal. Entonces solamente vamos a calcular un mes. Vamos a dividir lo que vale el activo entre los 45 años. Como es mensual lo que vas a registrar, lo vas a dividir entre 12. Y el valor es lo que vas a llevar a la 5160 y a la 1592. ¿Ok? Continuamos. No, profe. Échele rever al café porque ahí me perdí. Dígame. O sea, usted me dice que, bueno, ya yo hice el ejercicio a los 45 años, ¿verdad? Le saqué la vida útil a la propiedad, a eso por el valor de los 450 millones. A ese valor que me dio, ahora lo tengo que dividir entre 12, es lo que usted me está diciendo. Y voy a colocar un solo mes, que es el mes de abril. Sí, claro, porque te estoy dando la vida útil, te la estoy dando en años, pero el registro debe ser mensual. O sea, te estoy diciendo que vamos a contabilizarlo del mes. Entonces, divide como en el año
tiene 12 meses, lo vas a dividir entre 12. Lo mismo que estamos haciendo aquí. Aquí me dice que la vida útil es de 5 años, pero yo necesito registrar el valor mensual. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿me escucha? Sí, señor, claro. Se divide entre 12 y lo que dé, el valor que dé es lo que vamos a descontar mensualmente. Exactamente. Mensualmente, lo que dé entre 12 es lo que va a hacer aquí. Lo va a llevar en la 5160 y en la Ah, 92. El valor que dé, el valor del activo dividido entre 45 y dividido entre 12. O lo pueden hacer directamente, 45 por 12, 540, pero no se confunden más así. O sea, la idea es hallar que ese activo va a demorar 45 años produciendo. Usted necesita saber cuánto tiene que disminuir mensualmente. listo, profe, listo. Ok. ¿Alguna Ya, otra profe, duda ahí? ya. ¿Sí? ¿Alguna otra duda con relación a ese método de depreciación? Que les digo que es el más utilizado, creo que en toda Latinoamérica, por su facilidad. Bueno, otro método de depreciación es el método conocido como unidad productiva o unidades productivas. Este método consiste en que el activo se va a expresar en unidades productivas. O sea, su vida útil no la voy a colocar en años, sino en unidades productivas. Estas unidades productivas quiere decir el rendimiento que va a tener durante su vida útil el activo. Pueden ser horas físicas, pueden ser horas trabajadas, pueden ser kilómetros recorridos, pueden ser unidades producidas, cualquiera que sea la unidad por la cual vamos a depreciar. Entonces, a diferencia del primer ejercicio que nos daba que la vida útil era de 5 años, acá nos tendrá que decir, va a ser de 100.000 kilómetros, por decir alguna cifra, o va a ser de 30.000 horas trabajadas. Entonces, acá varía un poco, es eso, que se debe hallar es cuántas horas o cuántas unidades va a producir. Ese bien. Suceden muchos, señores, con estos temas de las fotocopiadoras y las impresoras industriales. Esos implementos vienen con un número determinado de rendimiento. Ellos saben que van a producir 60.000 hojas, por decirlo. Yo sé que ese bien me va a demorar 60.000 hojas. Mi unidad productiva va a ser la hoja copiada. Entonces, yo va a ser mi unidad para medirla. Otro puede ser un vehículo, ¿no? Digamos ahorita el vehículo Kia que tiene 150.000 kilómetros. Él va a tener garantías, entonces yo digo que lo voy a depreciar durante el periodo que va a tener garantía, va a ser 150.000 kilómetros. Cada vez yo divido el valor de que me cuesta el vehículo entre los 150.000 kilómetros y periódicamente lo que vaya recorriendo es el valor que voy calculando en mi depreciación. O digamos una máquina de estampado o de fabricar o producir un bien en sí, me dice que me va a producir 100.000 unidades. La máquina viene diseñada para producir 100.000 tapabocas, hoy que estamos en épocas de tapabocas. Entonces, ya yo sé que esa máquina me va a producir 100.000 tapabocas. Entonces, yo divido el valor de la máquina sobre el número de unidades producidas, que va a ser 100.000 tapabocas. Entonces, mensualmente tendré que contabilizar cuántos tapabocas se produjeron. En un mes va a tener 200, en un mes va a tener 300, en uno va a tener 5.000, en el otro 3.000. Entonces, la depreciación va a ser cambiante y se va a tener que ir calculando periódicamente. O estas máquinas que envasan Gradesa, Famar, que tienen unas plantas instaladas. Entonces, esas son por horas trabajadas. La planta produce o trabaja 5.000 horas. Entonces, tendré, no, ya trabajo 8 horas diarias, yo le contabilizaré. No, por ahí de esas unas paras. Entonces, esa va a ser mi unidad productora. ¿Quién la establece? La misma compañía. Donde en sus políticas contables yo puedo establecer cómo voy a ir depreciando mi bien y cuál va a ser el método. Entonces nos dice que para determinar la depreciación por ese método se divide el valor del bien sobre el número de unidad productiva para determinar el factor y por último, dicho factor se multiplica por las unidades producidas. Digamos el caso del vehículo, vale 100 millones de pesos
y tiene 100.000 kilómetros producidos. Entonces quiere decir que por cada kilómetro que él vaya desgastando, tendré que descontarle, ¿qué? 1.000 pesos. 1.000 pesos por cada kilómetro que recorre. Entonces yo cuando vaya a depreciar voy a calcular cuántos kilómetros recorrió en enero. Ese va a ser el procedimiento para calcular la depreciación. ¿Cuántos en febrero? Ese va a ser el método para calcular la depreciación de ese determinado periodo. Tratemos de mirar un ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Entonces nos dice que la depreciación, atendiendo las unidades productivas, se calcula el valor del bien, lo mismo que el anterior, menos el valor residual, lo mismo, sobre la vida útil expresada en la unidad productiva. Aquí pueden ser horas, pueden ser kilómetros, pueden ser unidades producidas, cualquiera, horas de trabajo, cualquiera que sean la unidad que voy a utilizar por el número producidas en el periodo. Entonces, yo coloco el bien menos el valor residual sobre las unidades por las unidades. En el mes se contabilizaron 500 unidades del producto. Entonces, voy a contabilizar el valor, la fórmula que me da esto sobre 500. Entonces, continuemos con el mismo ejercicio que teníamos en el caso anterior. Vale 70.000 pesos y su valor residual es de 10.000, pero lo que va a variar es que ahora va a trabajar 120.000 horas. Allá nos decía que trabajaba 5 años. Aquí va a trabajar determinada número de horas. Entonces, lo primero que debo hacer es calcular cuál es el factor de la unidad. Lo que les decía, los 70.000 menos 10.000 sobre 120.000, eso me da 60 sobre 120.000, 0.5 por unidad. O sea, por cada hora de trabajo debo depreciar 0.5 pesos o medio peso mi activo. Este va a ser el valor que yo debo determinar al momento de depreciar. Por último, lo que debo hacer es hallar cuántas unidades son las que se producen. Entonces nos dice, los 120.000, cuando se utiliza este método de depreciación, se debe llevar un control de las unidades producidas por cada periodo. Claro, porque todos los meses yo voy a depreciar únicamente las horas trabajadas. Digamos que en el mes se trabajaron 6.000 horas. Entonces, como yo tengo que mi factor es 0.5 y en el mes se trabajaron 6.000 horas la máquina, el valor de mi depreciación es 3.000 pesos. Es una forma de calcular la depreciación, pero debo tener en cuenta las unidades. Y como difícilmente de un mes a otro se va a elaborar lo mismo, entonces tendré siempre diferentes valores al momento de contabilizar mi depreciación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Señores, el registro contable se utiliza en las mismas cuentas y se utiliza el mismo procedimiento del anterior. Lo único es que acá va a cambiar es el valor, porque allá en el mes se depreció 1.000 pesos y aquí se va a depreciar 3.000 porque esto fue lo que trabajó el bien. Entonces, se afectan las mismas cuentas, se registran lo mismo, lo único que cambia es el valor. Allá todos los meses tendré que calcular 1.000 pesos de depreciación. Aquí todos los meses debo primero saber cuántas horas o cuántas unidades trabajó la máquina para poder hallar el valor de la depreciación. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna inquietud con relación a este segundo método, que es el segundo método más utilizado después del de línea recta? Son los dos métodos que se utilizan normalmente porque son de los más sencillos y de los que más fácil tenemos a disposición. ¿Queda claro? Entonces, el depreciación por línea recta, yo lo que hago es dividir el activo durante la vida útil del activo. Y su depreciación va a ser constante. Y en el por unidades productivas, lo que hago es determinar el número de las unidades en un determinado factor y eso lo debo multiplicar por
el valor de las unidades producidas. Jóvenes, por favor, nos quedan 3 diapositivas. Se va a terminar esta sección. Iniciamos muy rápidamente. Nos quedan el método, los otros 2 métodos que son un poco más fáciles de explicar. Y nos vemos, por favor, ingresan nuevamente para no continuar y que nos quede mucho.